Mackenzie Nicole Cowell nació el 1 de abril de 1992. Le gustaba bailar, así que se había unido al equipo de su escuela y a una academia de su ciudad, Wenatchee. A sus 17 años se encontraba estudiando cosmética y se le daba especialmente bien la peluquería, como afirmaban sus buenas notas en el grado. El 9 de febrero de 2010, a las 3 de la tarde, Cowell salió del centro de estética para tomarse un descanso de 15 minutos. Las cámaras de seguridad externas la grabaron saliendo por una entrada trasera, cruzando el aparcamiento y subiendo a su coche rojo. Nunca volvió a la escuela. A través de la niebla. Su familia intentó contactar con ella, pero cualquier llamada al teléfono de Cowell saltaba directamente al buzón de voz. A las 6 menos 20 de la tarde, el padre de Cowell estaba desesperado. Había dejado cientos de mensajes a su hija y se preocupó aún más cuando ella no volvió a casa esa noche. En Pitcher Canyon, una carretera cercana al pueblo, un granjero se encontró un coche abandonado cerca de su solar. Llamó a la policía para denunciarlo. Cuando los agentes llegaron, descubrieron que el vehículo estaba registrado a nombre de Wright Cowell. Lo llamaron y este les informó de que su hija, la conductora, también había desaparecido. El coche estaba cerrado y muchas de las pertenencias de la chica seguían dentro, incluyendo su bolso, pero faltaban su teléfono móvil y su tarjeta de débito. En el lugar de los hechos, los investigadores observaron un rastro de huellas que se alejaban del vehículo. Los testigos informaron de que un hombre con un abrigo oscuro había sido visto caminando solo por Pitcher Canyon Road poco antes de las 5:30. Sin embargo, la identidad de ese hombre era todo un misterio. El 13 de febrero, 4 días después de su desaparición, el cuerpo de Mackenzie Cowell apareció en la orilla del río Columbia, cerca de la tranquila localidad turística de Crescent Bar, a unos 32 kilómetros al este de Wenatchee. Tenía los pies sumergidos en el agua y llevaba la misma ropa que el día de su desaparición. Era evidente que alguien la había colocado allí. Mackenzie había fallecido el 9 de febrero entre las 3:30 y las 4:30, según la autopsia. Aún llevaba puesto el uniforme de la escuela de belleza. No había sufrido abusos sexuales y no tenía drogas ni alcohol en su organismo. Cowell había sido apuñalada, estrangulada y sometida a una agresión con objeto contundente en el cráneo. Un cuchillo de cocina que había sido utilizado por el asesino para intentar cortarle el brazo seguía clavado en su hombro. Cuando los padres de Cowell se enteraron de la horrible muerte de su hija, se formó un equipo de trabajo multiinstitucional con ayuda del FBI. Los investigadores no tardaron en encontrar pruebas contra la familia. Las sospechas recayeron en el novio de la madre de Cowell, con quien la chica tenía algún conflicto. Sin embargo, tras cientos de entrevistas y la recogida de muestras cruciales de ADN, pronto se produjo un nuevo avance en el caso. Liz Wright, una mujer que supuestamente era informante de la policía,
acusó a 2 traficantes de drogas locales tras afirmar haber visto una película snuff sobre el asesinato de Cowell. Pero tras semanas de investigación por parte del equipo especial, los hombres fueron declarados inocentes basándose en los registros telefónicos y en su asistencia al trabajo la tarde de la desaparición de Cowell. Al final, las afirmaciones de Wright fueron injustificadas y ésta abandonó sus acusaciones, pero insistió en que había visto la cinta snuff. Seis meses después, Theo Case, otro informante de la policía, sugirió en una carta que se investigara a un hombre llamado Christopher Scott Wilson por el asesinato de Mackenzie. Wilson tenía entonces 29 años y asistía a clases en la misma escuela de belleza que la víctima. El informante también afirmó que Wilson tenía una inquietante obsesión con la muerte e idolatraba al personaje televisivo de ficción Dexter. Según Case, era un delincuente adolescente bipolar que había estado encarcelado por exhibicionismo. Wilson también habría sido despedido de una funeraria por una infracción no especificada. Además, ya tenía antecedentes violentos. Había estrangulado inesperadamente a una mujer en una fiesta antes de dejarla marchar. Wilson tenía un estilo llamativo: pelo negro, ropa gótica y eyeliner. Destacaba por ello en la pequeña Wenatchee. Tenía además un tatuaje de Hannibal Lecter en el bíceps. Los amigos de Wilson solían insistir en que se trataba de una persona peculiar y con unos intereses peculiares, pero nada malvada. Hubo discrepancias sobre si Wilson y Cowell eran conocidos, aunque Wilson lo negó. Los investigadores empezaron a escudriñar los movimientos de Wilson el día 9 de febrero y, con las imágenes tomadas de la cámara de seguridad de la escuela de estética, descubrieron que ese día había salido del edificio menos de 2 minutos después que Mackenzie. Wilson había hablado varias veces con su exnovia esa tarde, según los registros telefónicos. Además, se dice que esa chica había entrado en pánico y se había puesto en contacto con él esa noche diciendo: «Algo muy, muy malo ha sucedido». Cuando se registró el apartamento de Wilson, los investigadores encontraron una mancha de sangre en su alfombra. Se examinó esta mancha y se confirmó en el laboratorio criminalístico que coincidía con la de Mackenzie Cowell. En el ordenador de Wilson se descubrieron además imágenes y vídeos perturbadores. En uno de esos vídeos, Wilson había grabado a su exnovia encima de la alfombra donde se encontró la sangre de Mackenzie. En el vídeo, incluso se hace zoom sobre la mancha de sangre. Tessa Schuliman, su ex, se hizo pasar por una persona muerta en el lugar exacto donde la sangre de Mackenzie había empapado la alfombra. Schuliman afirmó que él la había hecho posar así y que ella no tenía ni idea del asesinato. Al parecer, en esa grabación se le oye a Wilson preguntar: «¿Parece limpio esto?», a lo que su exnovia respondió: «Limpio para... teniendo en cuenta lo que está pasando, creo que está limpio, sí». Christopher Scott Wilson presentó voluntariamente su ADN, que resultó coincidir con el ADN del perfil masculino de una cinta adhesiva que se encontró cerca del cuerpo de Cowell. El joven de 31 años fue acusado en febrero de 2010 del asesinato en primer grado de su compañera de clase. Aunque la exnovia de Wilson fue detenida por encubrir el crimen, los detectives no presentaron cargos contra ella. En abril de 2011, Wilson aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio en primer grado y secuestro y recibió 14 años de prisión más 36 meses de custodia comunitaria.
Según un cuestionario para el jurado realizado antes del juicio, el 80% de los posibles miembros del jurado ya creían que Wilson era culpable. En sus propias palabras, Wilson aceptó ese acuerdo de culpabilidad porque creía que no tendría un juicio justo. El 11 de diciembre de 2023, tras 11 años en la cárcel, fue puesto en libertad. La policía dice que su única motivación para el asesinato parece haber sido su fascinación por los asesinos en serie y los cadáveres. En una entrevista con The Wenatchee World, Wilson dice que nunca mató a Mackenzie y que es imposible que su material genético se encontrara en la cinta adhesiva. No fue colocado allí por mí ni por nadie que yo conozca. No hay forma posible de que haya estado en mi apartamento. Christopher Wilson sigue manteniendo su inocencia en el homicidio, a pesar de que se descubrió ADN de la víctima en su domicilio. De hecho, llegó incluso a circular por Change.org una petición en la que se afirmaba que Wilson era inocente y que le habían acusado sin pruebas. Hay muchos foros de internet que comparten teorías y afirman que el verdadero asesino de Mackenzie siempre ha estado libre. El asesinato sin sentido de Mackenzie Cowell pesa mucho en las mentes de sus amigos, su familia y toda la comunidad de Wenatchee. Los sueños de esta bailarina y estudiante fueron destrozados arbitrariamente por un asesino despiadado que no tenía ninguna consideración por su vida. A través de la niebla. Y una semana más, en la tertulia de A través de la niebla, damos la bienvenida a Pedro Riutort. Buenas tardes, días, noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, Javi. Pues muy bien, aquí con mi aire acondicionado, todavía dando vueltas. Y en fin, con los últimos coletazos del verano y encantado de estar un día más en esta tertulia de A través de la niebla, a ver si encontramos alguna luz por ahí perdida. Alguna luz en un caso que es súper oscuro, el de esta semana. Es un caso retorcido, ¿eh? Sí, es un caso retorcido y bueno, que tiene como así como guiños un poco satánicos, ¿no? Yo le veo incluso, no sé, le veo un Sí, punto tiene raro. un punto extraño. Yo te iba a preguntar si lo conocías, pero creo que la respuesta va a ser no. No conocía el caso de nada. O sea, ni lo había oído, ni me sonaba, ni nada. Pero por desgracia, debo decir que hay muchos casos así que yo desconozco. Uh-huh. Es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención por lo que comentabas, ¿no? Tiene toques... no sé cómo definirlos. Por llamarlo de alguna manera, bastante... Humorísticos, sí, puede ser. Y muy de película. Muy de... que me retrotrae algunos casos que ya hemos tenido aquí. Pero además es que me llamaba la atención que es un caso que se da por cerrado, pero hay muchos foros en los que no lo tienen tan claro. Bueno, iremos desgranándolo poco a poco y viendo cuáles son tus opiniones y también las de nuestros oyentes. Como siempre decimos, abrimos ese foro para que nos mandéis vuestras impresiones. Estamos hablando del caso de Mackenzie Cowell, del asesinato de Mackenzie Cowell, una chica de 17 años que se encontraba pues en el momento de los hechos estudiando cosmética, se le daba bastante bien la peluquería, era bailarina, una chica pues querida, con un entorno social bastante estable, y que se encontró esto de una manera totalmente sorpresiva. Es que es un asesinato. ¿Cómo lo definirías tú? No lo sé, lo encuentro, quizá no sería la palabra, ¿no? Pero lo encuentro un poco absurdo, ¿no? Yo que no soy mucho que creo que a veces hay días que creo en el destino y otros días que no creo para nada, que eso es algo muy típico mío, igual que hay días que creo en la vida después de la vida y al cabo de un día pues no creo para nada en el más allá ni en nada, no voy de un lado a otro. En este caso
parece ser que cuando leo por primera vez el informe, que es como un crimen de destino, ¿no? Que no tiene un porqué en sí. Claro, es que cuando algo que tenía que suceder y no se sabe muy bien por qué. Cuando lo estaba diciendo yo es un crimen sin sentido, pero es que estaba pensando, ¿y qué crimen tiene sentido? Pero me refiero que es una víctima sin ninguna conexión con el asesino, más allá de ser compañeros de escuela, un tío que se le ve que, o por lo menos la versión que nos ha llegado de la policía, estaba bastante obsesionado con el crimen, con el terror. Hombre, yo aunque sea políticamente incorrecto, debo decir que creo que hay crímenes que tienen sentido. Otra cosa es que al cometerlos pues estemos justificando un acto de violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo no sé qué caso que un violador, asesino demostrado y una de las madres pues se fue al juicio con una pistola, pues evidentemente, quiero decir, tiene sentido, ha sobrepasado todos los límites, no te puedes contener, tiene sentido que esa mujer pues desfogue ahí, pues dispare. Cuando digo absurdo es porque no encuentro muy bien el enfoque, ¿no? La necesidad, ¿no? De que alguien lleve esto a cabo, pero supongo que responde a algún macabro objeto del deseo, no sé, algo así. Uh-huh. Y que por aquí luego pululan personajes como el de la exnovia de él, que también lo comentaremos, que no se termina de entender también la implicación de los mismos en todo este embrollo. Pero bueno, nos vamos a trasladar a ese 9 de febrero a las 3 de la tarde cuando Cowell abandona la escuela para tomarse un descanso de 15 minutos. Se la ve a través de las cámaras de seguridad salir, cruzar el aparcamiento, subir a su coche rojo, pero nunca vuelve a la escuela. La familia pues se preocupa, claro. Cuando no regresa a casa intentan contactar con ella, salta el buzón de voz, pero no hay noticias de ella. De hecho, lo siguiente que se sabe es que en una carretera cercana al pueblo, una carretera llamada Pitcher Canyon, un granjero se encuentra un coche abandonado cerca de su solar, llama a la policía porque al parecer le impedía acceder a ese lugar, y cuando los agentes llegan identifican el coche como un vehículo registrado a nombre de Ray Cowell, el padre de la chica. Al ser notificado, les comenta que su hija ha desaparecido y se inicia ese operativo de búsqueda, que este es el primer dato que me llama la atención también. Si vas a cometer un asesinato, ¿por qué abandonar el coche justo en frente de la entrada de un solar de un señor? No, ¿por qué no ocultarlo algo más, no? Sí, es un poco sin sentido, como tú bien dices, pero bueno, a lo mejor no era un crimen calculado, sino que fue un poco espontáneo, no lo sé, digo yo, debía tener algo de eso. Porque no se explica mucho, ¿no? Que alguien que ha cometido un crimen pues deje una pista tan grande como es un coche, ¿no? En medio o delante de la casa de un señor, no tiene mucha explicación. Claro, dentro del coche además había muchísimas pertenencias de la chica, incluido el bolso, pero faltaban el teléfono móvil, la tarjeta de crédito, y lo primero que les llama la atención a los investigadores es ese rastro de huellas que se alejaban del vehículo. Aparecen por allí una serie de testigos que afirman que han visto a un hombre con un abrigo oscuro caminar solo por esa carretera poco antes de las 5:30 de la tarde, pero claro, la identidad del hombre continuaba siendo un misterio, no había más pistas. Y ya damos un salto al 13 de febrero, 4 días después, que es cuando aparece el cuerpo de Mackenzie en la orilla del río Columbia, a unos 32 kilómetros al este de la localidad de origen de ella, de esa escuela. O sea, tampoco se alejó demasiado el chico para ocultar el cadáver. Además es que lo deja colocado en el río, a la orilla del río, en una posición que era totalmente antinatural. Con los pies en el agua, creo. Sí, con los pies en el agua, llevaba la misma ropa que el día de su desaparición, o sea, era muy evidente que había sido colocada allí, que ya tenemos ahí esas dos cosas, ¿no? El coche en un lugar llamativo, el cuerpo colocado de una manera que para nada da a entender que ha podido ser una muerte accidental. Lo que tú dices, ¿no? Da la sensación de que no había mucha premeditación detrás de este crimen. No, parece que no había mucha premeditación. Y luego, tampoco, yo no sé, parece que él quería, o la persona en concreto que cometió este crimen, no le importaba ser descubierto, ¿no? No fue nada cuidadosa. Porque
es que aunque se realizan los análisis forenses y se descubre que no tenía ningún tipo no había sufrido abusos sexuales, no tenía drogas ni alcohol en su organismo, había sido apuñalada, estrangulada y sometida a una agresión con un objeto contundente en el cráneo. Y otro de los datos, al quite de lo que decías tú, que no le importaba al asesino que le descubriesen demasiado, es que incluso el cuchillo que había utilizado estaba alojado en el hombro de ella. No se había molestado ni siquiera en extraerlo. No, pareciera, yo al principio cuando leí el caso pensé que había sido un intento de descuartizamiento, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, evidentemente yo no he descuartizado a nadie, pero supongo que debe ser una tarea ardua y difícil. Entonces a lo mejor pues él pensó que con ese cuchillo, no sé, en un momento determinado yo pensé esto, pero a lo mejor estoy desbarranando, o sea, me estoy yendo de la historia, ¿no? Pero pensé que posiblemente, bueno, pues igual había intentado descuartizarla, pero o no pudo, o a lo mejor es cierto que muchos asesinos se llevan un trozo del cuerpo como fetiche, ¿no? También lo pensé, porque no tenía mucho sentido ese cuchillo en el hombro, dejarlo ahí. Pero bueno, posiblemente a lo mejor también pudo ser que fue la última vez que se lo clavó y ni siquiera se molestó en sacárselo, no lo sé. Es que, bueno, ahora lo desgranaremos cuando entran también cuando se empieza a destapar un poco cómo fue la investigación, porque da la sensación de chapuza total, todo. Sobre todo cuando aparece allí el personaje de la exnovia. Claro, se les traslada a los padres que ha sido un asesinato, se forma un equipo de trabajo para intentar destapar lo que allí había ocurrido y empieza a salir pues datos llamativos sobre la propia familia, ¿no? Primero se sospechó del novio de la madre de Cowell, con el que se supone que la chica tenía algún tipo de conflicto, pero eso no llega a nada, esa línea de investigación, hasta que aparece un testigo que afirma haber visto una película snuff sobre el asesinato de Cowell. Una tal Liz Ryder, una mujer que supuestamente era informante de la policía y que acusa a 2 traficantes de drogas locales que, tras semanas de investigación por parte de este equipo, acaban siendo declarados inocentes basándose en los registros telefónicos y en que habían estado en el trabajo la tarde de la desaparición de Cowell. Esta mujer acaba abandonando sus acusaciones, pero insiste en haber visto esa cinta snuff, que es también algo que por eso hablaba de que es un caso retorcido a todos los niveles, ¿no? Porque si no existe esa cinta, pongámonos en el supuesto de que no existe, ¿qué sentido tiene una informante de la policía que aparezca en escena afirmando haber visto eso, no? Pues no tengo ni idea, no tiene mucho sentido. Y esta información, y tampoco es que da mucho detalle de cómo llegó esa cinta a su poder, ¿no? Porque claro. Porque dice, he visto una cinta, acusa a estos 2, que además es que da nombres concretos y apellidos, pero no se sabe nada más de esto. Claro, por eso digo, yo entiendo que las cintas snuff de existir, que no digo yo que no existan, pero creo que es muy difícil que circulen por ahí libremente, ¿no? Que sean de fácil acceso, sino que tiene que ser algo pues bastante difícil de encontrar. Entonces, que esta mujer en tan poco tiempo, poco después del asesinato, se diera con la cinta, cuanto menos es chocante, ¿no? Uh-huh. Debe ser un caso en el que los informantes de la policía, yo no he visto otro caso, por lo menos no hemos tratado en el podcast, donde aparezcan tantos informantes de la policía en escena como en este, ¿no? Porque 6 meses después aparece otro chico de nombre Theo Case, informante de la policía, que sugiere que se investigue a un hombre llamado Christopher Scott Wilson por el asesinato de Mackenzie. Este va a ser nuestro personaje principal. Wilson, que tenía 29 años en ese momento, era compañero de clase de la víctima. Y los primeros datos que llegan a la policía sobre este hombre es que tenía una obsesión muy poco natural con la muerte, idolatraba al personaje televisivo de ficción Dexter, era un delincuente bipolar que había estado ya encarcelado por exhibicionismo, había sido despedido de una funeraria por una infracción no especificada y tenía antecedentes violentos. Al parecer había estrangulado inesperadamente a una mujer en una fiesta. La dejó marchar después, pero ahí está la cosa, ¿no? O sea, lo que se dice un perla de primeras. Hombre, pues sí, la verdad que tenía y tiene muchos números para ser el asesino, pero claro,
eso no indica al 100% que pueda ser el asesino, ¿no? Quiero decir que no forzosamente tiene que ser él. Pero vamos, yo cuando leí su currículum dije, tela con el niño. Y encima, trabajando en una funeraria, que no llega a especificar tampoco el motivo del despido, pero bueno, supongo que no debió ser nada ligerito, porque para que te despidan de una funeraria, pues, en fin. Y luego, si no me equivoco, pero corrígeme porque igual digo una tontería, acaba estudiando en la misma escuela que esta chica, ¿no? Uh-huh. O sea que, por lo visto, porque yo llegó un momento, no sé por qué, quizá por asociación de ideas y tal, pensé a ver si en la funeraria se dedicaba a maquillar a los difuntos o no sé, o quería cuando fue a la escuela de maquillaje perfeccionar sus conocimientos y tal. No sé, tal cual leo el informe, se le describe como una persona muy oscura. Y luego yo investigando sobre el caso me topé por internet con un change.org de que este chico era inocente, por eso comentaba un poco en la introducción del caso que había personas que no lo tenían muy claro y tal, y no daba demasiados datos, había una biografía muy extensa sobre el por qué se le había intentado incriminar a él, porque luego veremos que no se encontraron restos de ADN en el coche y tal, pero ponía algo así como: os dirán que ha sido despedido de una funeraria, pero si habláis con el propietario de la funeraria veréis que era una persona de un carácter ejemplar, tal. Yo no sé dónde sale esa petición, tiene 500 firmas, ¿eh? Ahí es nada, pero vamos, que parece que hay gente que tiene sus dudas sobre si esta persona fue la que verdaderamente cometió el crimen. No sé. Es que tampoco sé muy bien cómo funcionan las peticiones de Change.org. No sé si cualquiera puede abrir una petición y yo creo que decir que no, bueno, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Quiero decir que no sé qué credibilidad se le puede dar a la información que aparece en Change. Claro, porque imagino que lo han podido escribir familiares o... Por eso, alguna he firmado yo, Ojo, que... ¿Esta en concreto no? Esta en concreto no me llegó, pero me llegaron unas cuantas, creo que realmente llegué a cansarme y como que lo di de baja, lo puse en spam porque estaba todo el día firmando. Ah, sí, porque es verdad, yo también hice una hace unos años ahí y luego te acosaban casi, te llegaba cada 2x3 una... Y temas muy serios, porque también hay temas que pues sensibilizan a cualquiera, ¿no? La ejecución de una persona por algún régimen político, pues ya sabemos, ¿no? Extremista y tal. Entonces, no sé, bueno, que este no es el tema de conversación, pero no sé qué primero, ni qué fundamento tiene eso, y segundo, qué importancia puede dar que yo firme o no firme, ¿sabes? Quiero decir... Parece ser que este chico tenía un estilo llamativo, ¿no? Como tú comentabas antes, lo de la escuela de maquillaje, era un tío que se teñía el pelo de negro, ropa gótica, usaba eyeliner, que bueno, estilo llamativo, un estilo que a mí me encanta. Me encanta, a mí también, de hecho... Yo ahora porque ya tengo mis añitos, pero cuando tenía 20, 25, pues iba de esa guisa, ¿no? Y peor. Entonces, eso no te convierte en un asesino, claro, evidentemente. Porque es que se dan aquí los datos. Dice, tenía un tatuaje de Aníbal Lecter. Bueno, a ver, yo qué sé. Yo tengo el logo de la bruja de Blair y a Baby Jane. O sea, no me parece tampoco un motivo como... ¿sabes? O sea, lo entiendo que se ponga aquí como... Fijaos que le gustaba la muerte y encima idolatraba a aquel y se tatuaba a tal. Lo entiendo. Es que además, si te fijas bien... Pocos son los asesinos, muy pocos que yo recuerde, que dan señales con tatuajes y con estilos musicales y con estilos de ropa y tal. Yo recuerdo muy pocos. Yo normalmente los asesinos, cuando veo sus caras y tal, digo, Dios mío, pero si parece una mosquita muerta, pero si parece el hombre más encantador del mundo o no sé, o la persona más tranquila del mundo, más inteligente y sociable y tal. Y realmente... es un monstruo, ¿no? Por eso te quiero decir que no, eso a mí ni me suma ni me resta, ya. ¿no? Las pintas tal. Total, es que es un poco lo que yo sentía leyendo esto, que puedo entender que sí se le pone, y yo tengo todas, vamos, mis sospechas por recaen obviamente en esta persona, ahora lo veremos, pero creo que muchos de los artículos en los que se hablaba de que si era gótico, que si no sé qué, que pasa en muchos casos, ¿no? Como en el de las bestias de Satán, que había quien relacionaba el escuchar heavy metal con que esos idiotas hiciesen lo que hicieron.
creo que es un poquito generalizar y que tiene muy, muy poco que ver con lo que aquí nos ocupa de verdad, que es un señor con unos instintos asesinos que en un momento dado, pues esta pobre chica acabó pagando. No hay mucho pues eso, más. Claro, no, y evidentemente el hábito no hace al monje. Si viéramos a Dahmer, pues yo cuando vi por primera vez a Dahmer me sorprendió, es que parecía, era un tío, no diré que fuera un tío guapo, pero era un tío que tenía su atractivo, quiero decir que no, a primera vista era muy difícil imaginar que una persona así con esas pintas tan normalitas podías haber matado 27 personas, ¿no? Y haber hecho todo lo que hizo. Pero... O mira Ted Bundy, que tuvo encandilado a Bueno, Ted Bundy, que era un encandilador, era un engaña jovencitas, que llaman. Uh-huh. Y no tan jovencitas, engaña maduritas y jovencitas. Pero esto es un fenómeno que habría que estudiar y habría que dedicar un capítulo de tu podcast, porque hay personas que se sienten súper atraídas e incluso se enamoran platónicamente de este tipo de personajes, pero a verlos sí. hay... Sí, porque a raíz del caso Luca Magnotta, yo me he encontrado muchas cuentas de fans de Luca Magnotta, haciendo vídeos edit, pues como los que hacen, yo que sé, que te encuentras a lo mejor en TikTok de cantantes de K-pop y tal, pues con canciones de Lady Gaga y fragmentos de vídeos de Luca Magnotta y no sé qué. Mira, yo puedo entender que te fascine, por ejemplo, lo puedo entender perfectamente que te fascine este personaje, ¿no? O cualquiera, esto lo puedo entender, su vida y tal. Que te conviertas en fan ya me cuesta un poquito más. Y fíjate, a los fans, a los que realmente se convierten en fans, que escriben cartas, por ejemplo, a asesinos múltiples y tal, yo les dejaría que se juntaran con ellos, sí. Les propiciaría una cita a ciegas, a ver qué tal, ¿sabes? 5 minutos con un asesino. No, ¿qué coño? 5 minutos. Un día entero o 2 días a ver qué pasa. En una casita en el campo a solas y que disfruten de su ídolo, ¿no? En total libertad y anonimato. A ver. Exacto. Me llamaba mucho la atención el caso este de Luca Magnotta y ya cierro. A mí es un caso que me dejó trastornado de los que hemos tratado en el programa, además por este fenómeno fan que se genera a su alrededor, que decía que el otro estaba contentísimo en la cárcel porque le llegaban, se ha casado y todo con un pedófilo dentro de la cárcel, Luca Magnotta. Qué bonito. Y que estaba súper contento porque le llegaban cartas de fans y que por fin se sentía pues un ídolo querido y famoso. O sea, es que yo creo que lo peor el mejor reconocimiento que se le podía dar a ese hombre era la fama, ¿no? Y finalmente, de una manera muy estrambótica y muy cruel, pues la ha conseguido, ¿no? Entonces, imagínate si todavía tiene una legión de fans, pues como debe estar como pez en el agua, debe decir, pues oye, qué guay, ¿no? O sea, me mata un tío, lo grabo, lo cuelgo en la red y mira, todavía soy todo un... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Así es este mundo, esta vida. Así es. Yo vuelvo a repetir, entiendo la fascinación, eso lo puedo entender, porque yo soy el primero que me siento fascinado por un perfil así, como el que vamos a ver ahora, del chico que vamos a ver ahora, porque quitando lo de la ropa y tal, hay muchas cosas que encajan en el puzzle, ¿no? Pero de ahí a ser fan, pues bueno, yo creo que hay una diferencia. Los amigos de este Wilson insistieron desde el principio en que este chico era peculiar, tenía unos intereses peculiares, pero que no era malvado. Además, no estaba claro que tuviesen relación Wilson y Cowell. Wilson lo negó siempre que hubiese tenido ningún tipo de relación con esta chica, pero se empiezan a analizar los movimientos de este Wilson el día 9 de febrero y se le ve saliendo del edificio de la escuela de estética menos de 2 minutos después de Mackenzie. Y aquí empieza algo que para mí es una de las cosas que más me perturban del caso, que este chico llama varias veces a su exnovia. Según los registros telefónicos, se dice que ella entra en pánico, se pone en contacto con él poco después diciendo algo muy muy malo ha sucedido. Se registra el apartado. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto antes de que me meta en tema. ¿Pero de qué? ¿A qué te refieres? De esas primeras llamadas hacia la exnovia, porque también me dieron que pensar a mí. Yo, en un principio, fíjate, por cómo describe el crimen, que parece ser que le asestó varias puñaladas. Y varias puñaladas, es decir, con bastante rabia y tal. Yo por un momento pensé que podía ser sospechosa o incluso culpable ella, que esto había sido un crimen pasional. No sé por qué lo pensé, ¿no? Se me ocurrió. Pero bueno, luego tampoco te aclara nada.
y luego estas primeras llamadas, yo pensé que ahí, pues cuando iba leyendo el caso, pues por ahí va a estar, ¿no? Pero bueno, sigamos para adelante. Eso es lo que pienso, ¿no? Que es un poco confuso todo, ¿no? Uh-huh. Porque se registra el apartamento de Wilson y se encuentra una mancha de sangre en su alfombra, que es examinada, por supuesto, y se confirma en el laboratorio que coincidía con la sangre de Mackenzie Cowell, y además se registra el ordenador de Wilson y se descubren imágenes y vídeos perturbadores. De hecho, entre esas imágenes y vídeos estaba uno en el que este chico grababa a su exnovia encima de la alfombra donde se había encontrado la sangre de Mackenzie, un vídeo en el que se hace zoom sobre la mancha de sangre. Esta chica de nombre Tessa Schuliman, su ex, se hace pasar por una persona muerta, asesinada en ese lugar exacto donde la sangre de Mackenzie había empapado la alfombra. Y esta chica dice que él le había hecho posar así y que ella no sabía nada del asesinato. Si fuese eso todo, no, pero es que además en la grabación se le oye a Wilson preguntar: ¿parece limpio esto? Y la exnovia responde: limpio para, teniendo en cuenta lo que ha pasado, creo que está muy limpio. Sí. O sea, ¿qué opinamos de todo esto? es muy complicado. A ver, si no es el asesino, aquí se da una causalidad o casualidad brutal, ¿no? Que encuentren este vídeo y que además enfoque la mancha de sangre y digan esta frase tan así, tan descriptiva, pero al mismo tiempo tan como que sí, pero no, que no llega a aclarar nada. Pero como tenemos también el antecedente de la mujer esa que encontró el supuesto snap, hombre, pues parece todo encajar, ¿no? Como que posiblemente, pues... Pero ¿y cómo habría llegado a las manos de esa mujer este vídeo? Es lo que a mí... Eso es lo que no acabo tampoco de entender ni de hilar, pero bueno, creo que a lo mejor lo que falta es información, ¿eh? Yo creo que lo que falta es información. Me da ese efecto de que bueno, es un caso que pues tiene todavía más recovecos, más escondites y tal, y bueno, el informe que nos ha llegado, que tú me enviaste, es bastante completo, pero creo entender que a lo mejor por ahí en la investigación policial pues se perdió algo, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que yo cuando he estado recabando información para el caso he tenido que mirar 7 fuentes distintas, creo que han sido, porque muchas se contradecían entre sí. Y en otras se hablaba, no, se encontraron unos vídeos, no se especifica qué hay en esos vídeos que contenía la carpeta de ese ordenador. Sí, los describe como... perturbadores, pero no nos da más... Claro, es que esa palabra abarca mucho, porque ¿qué eran? Vídeos sacados de internet, vídeos que él mismo grababa, no se termina de entender. Y el vídeo que tenemos es el de la alfombra, que a muchos incluso les parecía en los foros de opinión y de debate que se generaban una prueba meramente circunstancial, como afirmando que la mancha de sangre podía haber llegado allí de cualquier manera. Hombre, también sería mucha casualidad que al otro le pida que pose como una persona muerta encima de la alfombra con la sangre de la chica asesinada, ¿no? Sí, es un poco... si es así, tal cual lo describe, pues evidentemente es como muy sospechoso, ¿no? Claro, habría que ver qué vídeos que entienden ellos por vídeos perturbadores, porque claro, es que no especifica muy bien el qué. Yo recuerdo cuando leía y encontraron estos vídeos perturbadores, me acordé de la película de Poughkeepsie Tapes, ¿no? Sí. Claro, Poughkeepsie Tapes, que para mí es un peliculón, pero hay un vídeo que a lo mejor para alguien no es perturbador, pero para mí lo es, que es el de la señora sentada encima de la bola, esa como hinchada. Uh-huh. A mí ese vídeo me parece perturbador, tal y como está filmado y tal, y no sé, no me transmite buena vibra, ¿no? Claro, yo no sé lo que encontró o lo que se encontró en ese ordenador. Claro, o sea, a mí se me ocurrían muchos chistes que no voy a hacer porque no es el ámbito de lo que podían ser esos vídeos perturbadores, ¿no? Pero... anda que no hemos mentado veces la película de Poughkeepsie Tapes en este podcast, que muchos no la conocen y han llegado a ella gracias a esto. Yo la verdad es que me dejó traumatizado y yo no he podido volver a verla. Tenía intención de volver a verla este año y no me atrevo. A mí me gustó mucho esa película porque creo que transmite de una manera muy real ese mal rollo, ¿no? De lo que puede ser una cinta pues perturbadora, ¿no? De momentos perturbadores, que en realidad al final de la película te das cuenta que tampoco ves nada, no se ve nada, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué había en esos vídeos? Pues no lo sabemos. Ahora bien,
dicho esto, yo si me dijeran, bueno, tienes que apostar ya todo al 15 o al rojo, yo creo que el asesino, evidentemente, si estas pruebas son reales, tiene pinta de que es él, porque como decía Ernesto... Ernesto si, Martín, un saludo desde aquí, Martín, que sabemos que nos escuchas. Si es blanco, da saltitos y come zanahorias, pues igual es un conejo, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Hombre, como no tenemos más a qué agarrarnos, y tampoco es que haya otro sospechoso que digas, bueno, pues parece ser que por ahí, por aquí. No, es que todo indica que este señor está metido en el ajo, pero... ¿De qué manera? Porque también es la hipótesis que abrías un poco tú antes, y si estuvo encubriendo a la exnovia, porque el papel de la exnovia es a mí lo que no me termina de quedar claro en todo esto. Claro, yo por eso te digo que tal y como lo describe tu informe, no se les ve dos santurrones ellos, se les ve dos personas bastante abiertas, sobre todo en terreno sexual, porque posar en una fingiendo ser muerto y yo te grabo, Joder. Bueno, puede ser un juego. Pero vamos, yo no sé si tú juegas con esto con tu pareja, pero yo no, ¿sabes? No, Entonces, a lo mejor, oye, pues había ahí algún tipo de trío, yo qué sé, yo estoy abriendo puertas por abrir, ya que esto es una tertulia y bueno, a veces estas cosas pues se pueden ir de las manos, celos, yo qué sé, lo que sea. Es pues lo que hablábamos al principio, parece un caso sencillo, pero que es extraño. Se abren muchas preguntas. Es que puede estar todo muy hilado, pero hay muchos porqués que acaban flotando en el ambiente. Comentaba antes que no se encontraron restos de ADN de este chico en el interior del coche, y esto es verdad, pero sí se encuentran restos de ADN en la cinta adhesiva que había cerca del cuerpo de Cowell. Por eso también hipótesis que se lanzaban en esos foros de comentarios que yo he leído, si había podido ser un juego que acabó mal, si había sido un tema como tú decías, ¿no? Muchas cosas que no creo que vayan a tener respuesta, a no ser que este chico en algún momento decida dársela. No van a tener respuesta, lamentablemente. Yo soy de la opinión de que si no han tenido ya una respuesta, la cosa se va ensuciando más y acaba como el rosario de la aurora esto. Pero a lo que voy. A ver, nosotros nunca tenemos acceso al sumario real del juicio, ¿no? Que yo creo que es un poquito la Biblia de todo esto, ¿no? Los informes en los que nosotros nos basamos, corrígeme si me equivoco, son un poco información contrastada de un medio de comunicación, de otro medio de comunicación, ¿verdad? Claro, Sí. lo suelo fabricar en base a eso, leyendo 7, 8, 9 medios de comunicación para ir comparando y... Claro, yo me he llevado enormes sorpresas, por ejemplo, con el caso Alcácer, ¿no? Un caso al que nunca hemos hablado de él, pero que siempre nos retrotraemos ahí, porque había cosas que la información que nos llegaba a través de los medios de comunicación se daban por reales, y que luego yo en programas donde, concretamente en uno que se llamaba El Juicio de Alcácer, en Canal No, te lo desmontaban totalmente y te decían, no, pues mira, esto que trascendió a la prensa no es así, nunca ocurrió así. Entonces, claro, yo lo que digo cuando hablo de la falta de información es, claro, al no tener acceso al sumario, nos tenemos que fiar de todas las fuentes de las que tú te reúnes, y que es un trabajo concienzudo y yo doy fe de ello. Pero claro, pues puede ser que por ahí, ¿sabes?, haya una información básica que no haya trascendido por X razones a los medios de comunicación, o que alguien se haya encargado de intoxicar, ¿no? Porque yo creo que es el mal de nuestros días, ¿no? Que la información, bueno, de nuestros días y de siempre, ¿no? Toda la vida de Dios, que la información muchas veces se pervierte, ¿no? Y bueno, en fin. A la exnovia de Wilson se la detiene por encubrir el crimen, pero no se presentan cargos contra ella, queda libre. Wilson rechaza en 2011 el acuerdo de culpabilidad que se le ofrecía, 6 años por homicidio involuntario. Según un cuestionario que se realizó para el jurado como
comentaba antes como comentaba en la presentación, el 80% de los posibles miembros del jurado ya creían que Wilson era culpable. De hecho, Wilson se había declarado culpable de homicidio involuntario el día anterior, solicitando la pena de 6 años porque creía que no iba a tener un juicio justo, que estaba todo muy contaminado ya por los medios de comunicación y por las pruebas contra él. Al final recibe 14 años de prisión más 36 meses de custodia comunitaria y el 11 de diciembre de 2023, tras 11 años en la cárcel, fue puesto en libertad. La policía siempre ha afirmado que la única motivación que tuvo para el asesinato era su fascinación por los asesinos en serie, pero este chico a día de hoy, en la última entrevista que ha concedido a un periódico local, sigue afirmando que jamás mató a Mackenzie, que es imposible que su material genético se encontrara en la cinta adhesiva, que no había manera de que esta chica hubiese estado en su apartamento, vamos, que sigue manteniendo su inocencia a día de hoy. Circulaba esa petición que decíamos en Change.org y hay quien piensa que el asesino sigue suelto y que no va a pagar nunca por sus crímenes. Yo en este caso lo tengo bastante inclinado a creer que estos dos estuvieron ahí. Estaban metidos sí. Ahí. Sí, estaban metidos ahí. Yo también me inclino por eso. Yo lo que hablaba antes de los medios de comunicación era para decir que también hay que entender que en Norteamérica son muchos de hacer juicios enseguida, rápidamente, juicios populares, ¿no? Porque fíjate, cuando pasó lo de Columbus, que hubo todo ese tiroteo y tal, y ya se culpaba, o sea, lejos de culparse a las armas, a la libertad por tener armas y pistolas y tal, se culpaba a Marilyn Manson, ¿no? Porque sí, era satánico y había que culpar a Marilyn Manson. Claro, por eso digo, no sé yo si la información que se nos transmitió está un poco intoxicada como para decir, no, este señor es el demonio, ¿no? Porque y evidentemente yo también creo, como decía al principio, que están él y ella metidas en el ajo, pero bueno, habría que ver, porque también defender durante tantos años una inocencia requiere mucho esfuerzo. Es decir, no, lo que está claro es que este chico ha estado 11 años en prisión. Bueno, no voy a volver a abrir ese debate sobre... Lo hablábamos un poco con el caso de David McGreevy, ¿no? En el episodio aquel para mecenas que tuvimos hace unas semanas, el asesino de estos 3 niños que los empaló después de 40 años fue puesto en libertad y se generó ahí un clima de tensión y de descontento en la sociedad, como diciendo, es posible que se reinserte esta persona, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En este caso también, seguramente a la familia 11 años les han parecido una miseria por un crimen como este, porque estamos hablando de una chica de 17 años con toda la vida por delante, sin ninguna relación aparente con el asesino. Bueno, llama la atención que la pena fuese tan a la baja, pero bueno, oye, entresijos judiciales que tampoco comprendemos, así que... No, y al fin y al cabo, como siempre decimos, aunque sea repetitivo, esto es un debate. Jugamos con la información que disponemos, pero claro, simplemente son opiniones sobre un caso como este que, en mi opinión, valga la redundancia, pues creo que me inclino en un 80% que fue este señor, ¿no? Si doy fe de todo lo que dice el informe, pues evidentemente me da la sensación de que tuvo que ver algo y no descartaría esa vía de que a lo mejor la novia pues tuvo algo que ver o no lo sé, pero vamos, parece, ¿no? Por ahí fue. Pues Pedro, si te parece, con esto despedimos el debate de esta semana. No sé si quieres aportar algo más. Pues no, gracias de nuevo por invitarme. De nuevo vuelvo a repetir que son opiniones, nada más, no tienen ninguna importancia. Este es un caso que me ha desconcertado un poquito, te voy a ser sincero. A mí también. De hecho, me he encontrado un poco perdido a la hora de comentarlo, porque no sabes muy bien por dónde tirar. Y yo también, y me voy a sincerar, y casi que igual habría que haber empezado diciendo esto, ¿no? Que no sabía muy bien cómo comentar porque no veía... O sea, yo soy una persona a lo mejor demasiado lógica, ¿no? No lo sé, pero siempre busco cuando leo un caso así, pues una conexión o algo que me pueda parecer... no sé, por empatía, decir, bueno, pudo hacerlo por esto, por lo otro, ¿sabes? Pero en este caso veía que había como piezas aparentemente sueltas, ¿no? Que él iba a la misma escuela de maquillaje, que tal, que pin, que pum, pero no encontraba cosas que pudieran unirse, ¿no? Es como que
una película de Lynch, ¿no? Con trozos por... Sí, es lo que comentábamos un poco, comentaba al principio, que es un caso en el que aparentemente todo está muy unido, pero que empiezas a indagar y se desdibuja. Claro, por eso se me ha hecho un poquito espesito hablar de él, porque, así como en otros casos, pues posiblemente habré metido más la pata, pero soy más vehemente, venga, voy a mojarme y tal. Es que aquí me veía como... Bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué la mataron? ¿Y por qué dejó el cuchillo en el hombro? ¿Y por qué la dejó tirada en un río con los pies dentro? ¿Y por qué dejó el coche enfrente de...? Total. Todo me parecía como un... ¿Sabes? Pues eso, un despropósito. Exacto. Entonces, bueno, que me perdone la audiencia si no he estado muy acertado, pero la verdad que es un caso que me deja un poco como en incógnita, ¿no? Mira, si quieres podemos acabar el programa en estructura de rosetón. Puedes decir ahora una nota tipo, ay, pues me está costando comentar este caso, es un caso que me ha costado comentar, pido perdón en anticipo y la pongo al principio y acabamos con ello. Te lo digo ya, pido perdón a la audiencia, que no me tendrá que perdonar nada porque el que me conoce ya sabe cómo soy, pero es un caso que me ha costado porque lo encuentro un rompecabezas, y te lo digo a ti, Javier, un rompecabezas donde faltan piezas. Entonces hay cosas que parecen encajar un poquito, pero que luego en conjunto, pues bueno, no le encuentro mucho sentido. Entonces hablar de un caso así, porque es lo que te decía al principio, ¿no? Que siempre encuentras o yo por lo menos intento encontrar unas motivaciones. Por en el caso Magnota, que no me sale, está clara, ¿no? La motivación es la fama. Es un caso tremendo, pero que tú ves que ese hombre pues ha tenido desde siempre una necesidad inmensa por reconocimiento social y fama y adulación. Pues ya está, ya tienes ahí un nexo, ¿no? De dónde tirar. Pero en pues no ves muy bien por dónde tirar. Yo me inclino, repito, y lo vuelvo a decir, por un juego erótico, celos, no sé. Algo me da a mí a entender en este caso que va por ahí, pero a lo mejor, bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Un caso de apariencia simple, pero muy, muy complicado y con mucho trasfondo. Entonces, bueno, esperamos haber arrojado algo de luz o que os haya surgido pues la curiosidad también de investigar un poquito por vuestra cuenta esto que pudo pasar aquí. Como decimos, esto es un debate, presentamos el caso tal como fue al inicio del programa y después pues nos limitamos a analizar la información de la que disponemos, que como tú bien decías, no deja de ser limitada. Obviamente hay cosas y hay pruebas que nosotros no sabemos y no creo que sepamos nunca. Claro, yo lo digo, eso más que nada, no lo digo por el arduo trabajo que me consta que haces tú, y no porque seas amigo mío, sino porque lo sé y cómo sintetizas la información y cómo sé que a veces juntas varias fuentes y las sintetizas en un informe, sino porque luego hay gente que dice, no tenéis ni idea, ¿no habéis leído el sumario? Pues claro que no lo hemos leído, no lo ha leído nadie. Es que claro, leemos la información que tienen los medios de comunicación, que por suerte o por desgracia son los que tenemos. Y ya está, nos llega una información. Si esa información en algún momento no es verídica o no es real o no se ajusta al 100% a la realidad, no es culpa nuestra, es culpa del emisor. Nosotros yo creo que tú intentas separar lo que es paja de lo que no, pero bueno, siempre se puede colar algo, ¿sabes? Pues Pedro, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una semana más y os esperamos, ya lo sabéis, como siempre, a través de la niebla, de esa niebla que nos impide ver con claridad muchas veces. Sí. Así que un abrazo muy fuerte para todos y nos escuchamos el próximo viernes. Venga, pues abrazos. A través de la niebla.